bienvenidos a todos. Por supuesto, bienvenida a la profesora Marina Polo, una excelente profesora, compañera, amiga, mentora, pues que gentilmente nos está cediendo su tiempo para compartir sus saberes, su experiencia, para compartir esa riqueza pues, que tiene en el ámbito curricular y en el ámbito de la evaluación. Pues vamos a iniciar, hay unas interrogantes, hay unas preguntas, ya todos creo que todos hemos visto el video, pero bueno, vamos a darle la palabra a la profe Marina, agradecidísima entonces nuevamente por este espacio que nos regala, profe. Tiene la palabra, profe. Indiscutiblemente que yo soy de las primeras que digo que el currículum es un proyecto educativo que tiene cada universidad y que debería de comprenderse como un proyecto educativo, el cual es inacabado. Nunca podemos decir que está terminado porque el currículum tiene que ver con el contexto, tiene que ver con las condiciones socioeconómicas, globales, locales, en la cual tiene que interactuar, pero por supuesto tenemos dentro del currículum, cuando se planifica el currículum, nosotros tenemos que tener un perfil profesional, y sobre ese perfil profesional es que trazamos lo que se llama la malla curricular, pero esa malla curricular no se traza sola, no se traza porque yo quiero poner una malla curricular con X o tantas asignaturas, sino yo tengo que primero tener muy claro sobre qué fundamentos ontológicos, filosóficos, pedagógicos, psicológicos, sociales, son los que yo voy a montar o a mirar el currículum para yo poderlo evaluar y ver si realmente todos esos fundamentos coinciden con lo que está sucediendo hoy día. Hoy día, más que nunca, el currículum hay que revisarlo. El currículum no se puede quedar estático en nuestras universidades, porque es que nos están tocando la puerta muy duro todos los cambios tecnológicos, que ya no son cambios tecnológicos a los cuales nosotros podemos agarrar esos cambios cuando uno quiera. No, esos cambios están entrando en las instituciones, en nuestras casas, en nuestro hacer cotidiano, y no nos estamos dando cuenta que todo ello requiere, están entretejidos una cantidad de aspectos, como son los valores, como son los conceptos, como son lo que pasa, y yo me refiero principalmente a la era digital. Es decir, una era digital que a partir de los años 80, 90, con más fuerza, porque en los 70 se dieron los primeros pasos, pero en los 80 comenzaron a darse un poquito más. Pero ahí estuvo estabilizado hasta que llegamos al siglo siguiente, con todo lo que estaba pasando se puede decir, en los 14 años de ese siglo. Hoy día interrumpió, pero así, de fuerza, de lleno, la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial, ustedes le piden a un chat GPT que les diga X cosa, o que les monte un currículum dándole todas las condiciones que quieren, todo un prompt bien montado. Bueno, ¿qué nos va a dar? Que nos va a decir muchas cosas, pero dentro de toda esta capacidad, esa fuerza que tiene la inteligencia artificial, que está empezando, se puede decir que ahora es cuando nos queda ver y estudiar, pero en estos momentos usarla, utilizarla, no es que vamos a decir no la vamos a utilizar, pero la tenemos que utilizar con mucha revisión, con mucho cuidado. Tenemos que hacer una limpieza o curaduría completa cuando ese chat nos da a nosotros respuestas tan violentas que no duran ni siquiera segundos para que te devuelvan una respuesta, y que tenemos que tener mucho cuidado con las respuestas que nos dan y
y los fundamentos teóricos en los cuales nosotros montamos. Yo quisiera con esto quizás empezar a escuchar cuáles son las preguntas que podemos discutir en relación a esto, porque muchas veces se hacen diseños curriculares muy normatizados, se hacen unos fundamentos que muchas veces están, pero que parecen así como una tarea copiada. Todas las universidades tienen unos fundamentos parecidos, todas las carreras tienen unos fundamentos parecidos. Hay un perfil que a veces no se hace contextualizado, sino se hace de acuerdo a lo que las personas creen que es. Es a veces muy natural el hecho, pero no es científico lo que se está haciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo lo que significa desarrollar un currículum, planificar un currículum y no montarse dentro de lo que de esos factores que están alrededor de lo que significa elaborar una carrera, diseñar una carrera, diseñar el perfil que se requiere en estos momentos, porque el perfil lo tenemos que montar como para 10 años, no podemos hacerlo quizás menos, pero hoy día yo me hago esa pregunta, ¿será que los perfiles van a ser como que revisados anualmente de acuerdo a cómo va el desarrollo tecnológico, de acuerdo a cómo va el desarrollo de la inteligencia artificial? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cuánto va a ser la durabilidad de un perfil, de una carrera, tomando un contexto, por supuesto, el país en el cual nos encontramos, se encuentran, cuáles son los avances que hay, cuánto de tecnología accedemos, tenemos o no tenemos? Es decir, ¿a cuál tecnología nos estamos refiriendo también? Porque tecnología como la que ahorita tenemos en el momento con esta experiencia, bueno, una tecnología por decirla tradicional, pero hoy día nos montamos sobre otras tecnologías también. Entonces, bueno, más o menos eso yo quiero quizás por allí comenzar a ver cuáles son las preguntas, ¿no? ¿Qué le ha pasado a la profesora Poyeri cuando tiene que hacer un cambio curricular dentro de la universidad en la cual trabaja, que es una universidad muy tecnológica, pero que también la tecnología va cambiando, no solamente la tecnología que corresponde a la educación, que podríamos agarrar para la educación, sino las tecnologías de las profesiones están cambiando. Ya hacer una resonancia magnética en medicina ya no es la misma, ya no, el aparato de resonancia magnética no es la misma que teníamos. Ya las operaciones se hacen con robótica. Es decir, ¿qué pasa en los currículos de medicina? Estamos dando todo lo que implican esas tecnologías también. ¿Cómo hace el médico con esas tecnologías y cuánto está produciendo de cambios y cuánto necesitan las instituciones? Bueno, yo me callo para poderle dar a ustedes las palabras. Bueno, vamos a iniciar este intercambio de saberes retomando lo que decía la profe, ¿no? Lo de estas interrogantes, lo de esa reflexión, y que ella en su ponencia, la ponencia que nos grabó, decía que no nos podemos mantener herméticos ante el desarrollo tecnológico, pero tampoco podemos abrirnos sin la reflexión necesaria, ¿no? O sea, a veces proponemos cambios o transformaciones curriculares porque es lo que nos arropa. Sin embargo, hemos hecho la reflexión, qué es lo que se demanda a nivel curricular y específicamente a nivel de la evaluación curricular. Entonces, bueno, vamos a dar inicio a este intercambio de saberes con la doctora Marina Polo. Vamos a colocar la señal de costumbre para poder yo pues regular la intervención de cada uno de nosotros. Está abierto el derecho de palabra. Tomen la palabra señalándolo con la manito que está abajo para yo identificar quién va a iniciar. Ajá, la profe levantó la mano. La profe Marina tiene derecho a palabra.
Sí, yo lo que quisiera es que no me llamaran doctora, que me llamaran Marina, como me han llamado todo el mundo dentro de la universidad, porque me siento así, que Es no me verdad, gusta. profe. Me encanta más más la familiaridad que podamos tener, ¿ok? En este Sí. encuentro. Gracias, Iraida. Gracias a usted, mi profe. Bueno, abrimos el derecho de palabra. Tiene libertad para iniciar el intercambio de saberes. Tiene el derecho de palabra Wilfredo Rodríguez, uno de nuestros estudiantes de la maestría. Tienes el derecho de palabra, Wilfredo. Ok, buenos días, profesora. Saludos, profesora Marina. De verdad, muy agradecido de que comparta este espacio con nosotros. Yo tengo una serie de dudas porque yo estoy pensando en el contexto venezolano, cómo la inclusión, es decir, si nosotros realmente estamos preparados para incluir la inteligencia artificial dentro de nuestro contexto, porque hemos observado que en el pasar del tiempo se han dado algunos cambios y no siempre hemos estado preparados para ello. Entonces, ¿qué amerita desde su conocimiento, su perspectiva, qué implica que de pronto empecemos a incluir de uno de esos elementos? ¿O cómo debemos estar nosotros preparados para esa inclusión? Porque vamos adaptando en el pasar del tiempo, pero ¿cómo institucionalizaríamos esa integración de las inteligencias artificiales dentro del aspecto curricular o dentro del currículum? No sé si me toca la palabra, Iraida. Sí, profe, tiene derecho a palabra. Okay. Fíjate, Wilfredo, ¿qué es lo que pasa? Que indiscutiblemente tú has tocado un punto neurálgico que tiene que ver cómo estamos preparados, qué tenemos en nuestras instituciones, cómo está la preparación de los docentes, que son los que conducen el proceso educativo. Es decir, todas esas preguntas nos las tenemos que hacer dentro de las instituciones. Tenemos que tocar no solamente la parte docente, la parte estudiantil también, cómo es nuestra población estudiantil, cuánto tienen de capacidad para poder ingresar y tener una determinada tecnología. ¿Cómo está la administración de nuestra institución? Porque podemos, añorar, querer, soñar con la inteligencia artificial y con otras tecnologías como las que yo dije. Todas las carreras tienen algunas tecnologías muy específicas. Yo diría por educación. Por educación nosotros tendríamos que comenzar como de la parte educativa, nosotros tendríamos que comenzar a ver qué tenemos, qué recursos y medios cuentan las universidades que tienen pedagogía, que tienen la carrera de pedagogía, la carrera de formación docente, llámenla como la llamen, pero que está la formación. Se requieren una serie de recursos necesarios. Para las instituciones tecnológicas se requieren muchísimas también tecnologías muy específicas de las profesiones. Y si no las tienen que buscar dónde pueden ir los estudiantes a tener esa práctica con esas tecnologías. Es decir, esa pregunta es clave para tomar decisiones de cambios curriculares, pero porque esa pregunta sea clave para tomar decisiones, la primera pregunta que tenemos que tomar es que estamos de acuerdo en hacer una revisión curricular para luego proceder a hacer una reforma curricular, porque es que la reforma curricular no se puede hacer porque una o dos personas se encarguen de la revisión o de la elaboración de una reforma. Es que eso es un proceso de todas las personas que tienen que ver con el currículum, tanto los docentes, los administradores, los rectores, los vicerrectores, los decanos o los directores de escuela. Es decir,
Todos tienen que estar en un concierto donde ninguna nota nos eche broma porque desafinamos el concierto. Si hay una escuela que dice yo no voy a hacer reformas curriculares, ya esa institución tiene problemas porque no está siendo armónico con las necesidades. Yo creo que tiene que haber un consenso de una búsqueda de cambio. Lo otro, ¿qué implica? ¿No? Incluir los cambios de la inteligencia artificial. Vamos a ir por lo chiquito. Yo soy profesora del doctorado del Andrés Bello y yo doy la clase de fundamentos curriculares allá. Además, tutoreo varias tesis doctorales. Un día, hace apenas 2 semestres, hicieron un trabajo sobre currículum y cuando me llegó un X trabajo, eso me sonó raro. Primero, no era el mismo lenguaje que el docente, que este estudiante tenía en los demás trabajos y en los intercambios, ¿no? Por otra parte, había una situación verbal del uso de verbos que no era tampoco consona con nosotros en nuestro hablar venezolano. Y yo dije, ¿qué está pasando aquí? Me puse a indagar y yo dije, me da la impresión que esto es un trabajo como resultado del uso del chat GPT. Yo corregí todo, los estudiantes te lo dejé de último. Este era un estudiante brillantísimo. Y él, por supuesto, él se quedó admirado y diciendo, y me escribe en un WhatsApp y me dice, profesora, ¿qué pasa que no he recibido mi trabajo? Porque yo estaba esperando le diga corregido. Pero es que tengo dudas. ¿De dónde sacaste tú toda esa información? Porque está así como dando respuesta por párrafos. Eso no eres tú. Tú escribes integralmente. Entonces me dijo, ay, profe, es que utilicé el chat GPT para probarlo. Me parece muy bien. Pero probarlo no significa dejarlo tal como te lo devuelven. Implica que tú lo tienes que analizar, limpiar, curar y luego ponerlo consono con lo que nosotros estamos hablando, estamos decidiendo dentro de una temática en la cual tú sabes. Así que tienes unos días para resolver. Problema que se situó. Eso corrió la voz en la universidad, sobre todo en el doctorado. Marina está siendo muy flexible con los estudiantes, permitió que le copiaran en el chat GPT. Y yo respondí, sí, soy flexible, porque si uno no enseña, seguiremos repitiendo los errores. Y está muy mal que un estudiante muy bueno, por haber utilizado el ChatGPT, pero sin saber que tiene que curarlo, sin saber que esto. Entonces, mi respuesta a ti es que yo considero que sí, hay que entrar al estudiante con las respuestas que vienen de otro lado y que es muy fácil copiar, entregar y quedarse ya libre. Entonces tenemos que estar preparados nosotros los docentes, hacer pruebas con ese bendito ChatGPT, saber que eso es una inteligencia artificial que dependiendo del número del ChatGPT que tú estás utilizando, si es igualmente para los cambios curriculares. Nosotros no podemos hacer un cambio curricular utilizando un ChatGPT. Todo un contexto, tendríamos que elaborar un prompt tan grande que permita dar una respuesta muy grande para un cambio curricular. Más específica es, no dejemos a un lado esa tecnología
vamos a empezar a utilizarla, vamos a ver hasta cuándo se puede y a partir de allí vamos a pensar cómo nosotros vamos a ir haciendo cambios. Los cambios que se hacen dentro del salón de clase son cambios que pertenecen a lo microcurricular. Por lo tanto, eso no va a afectar porque lo van a utilizar como una herramienta, como un recurso. Ahora, si la inteligencia artificial la ubicamos dentro del currículum macro y dentro del currículum meso, entonces ya tendríamos que colocar asignaturas que tengan que ver con la inteligencia artificial. No sé si con esto nos acercamos un poco de respuesta y quizá de poder aclarar un poco tus inquietudes y quizás con otra de las personas que van a intervenir podamos ampliar mucho más. Sí, bueno, esta es la respuesta de una maestra. Definitivamente, la respuesta de alguien que acompaña al aprendiz. Gracias por esa perspectiva porque lo revitaliza. Tenemos en el derecho de palabra a la profesora Roselena, al profesor Luis Enrique Aguilar, a la profesora Yosana Poleri y a la profesora Karel Endía en este mismo orden. Tiene el derecho de palabra la profesora Roselena. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y entonces muy atenta a lo que estaba planteando la profesora Marina. Entonces, yo voy a partir de todos los en el proceso, que evidentemente dentro de la Universidad Nacional Abierta, por ejemplo, se ha hecho desde que yo estoy ahí, ya cerca de los 19 años, dos movimientos curriculares, dos movimientos de evaluación curricular y de diseño curricular. Sin embargo, pues uno de los aspectos que ha costado más en la primera, en la del 2005, fue a través del juicio de expertos. El grupo de las autoridades, pues definitivamente decidió que como había que actualizar los currículos, pues se hizo ese proceso interno. Ya para el 2019, también viene desde la perspectiva del juicio de expertos, pero ya desde el 2017 se venía haciendo una evaluación curricular desde la base. Pero esa congruencia de actores y de que exista un proceso armónico entre todos los actores, pues yo siento que es como uno de los aspectos más difíciles. Y otra de las preguntas que yo tengo en cuanto a todo ese proceso que uno ha vivido dentro de la universidad es la agilidad o la posible agilidad. Ya habíamos hablado de la frecuencia, ¿no? Que quizás tengamos que estar revisando los perfiles anuales. Más sin embargo, el proceso curricular se vuelve así como que complejo, difícil. La gente, ya ahorita que se nos avecina pues una próxima evaluación curricular, pues la gente siente así como que, uy, no, otra vez, eso es mucho trabajo. Entonces, es decir, ¿qué posibilidades hay dentro de toda la experticia que usted tiene, de todo lo que está viendo? Y yo estoy de acuerdo, no podemos ignorar lo de la inteligencia artificial. Sin embargo, ¿qué posibilidades hay pues de que sencillamente ese proceso sea un proceso más ágil, menos traumático para todos los profesores, coordinadores, asesores y especialistas que participan en el proceso? Y muchísimas gracias. Bueno, esa es una pregunta difícil de responder porque no depende de lo que uno quiera, sino de los procesos que tiene cada institución. Eso que tú has dicho, qué fastidio, otra vez hay que revisar, es porque no hemos llevado un proceso interno de revisión con los propios docentes durante todo el tiempo en que se da un proceso curricular e ir chequeando cómo va, cómo se ha ido, ha tenido que hacer cambios, es decir, hacer continuas reuniones, que yo sé que eso es muy difícil, continuas reuniones con los jefes de departamento, con los mismos profesores, con los mismos estudiantes, para evitarnos que otra vez, si nosotros vamos haciendo poco a poco ciertas revisiones, pero de hacer pequeñas preguntas, no hacer, vamos a hacer en esta vez, otra vez una reunión, no,
hacer pequeñas preguntas, ¿cómo va? ¿Cuáles han sido las dificultades encontradas? ¿Qué ha pasado? Eso es uno de los procesos más difíciles que tiene la búsqueda de un cambio curricular. Y tenemos que tener claro que es una reforma, es un cambio, es una transformación. ¿Qué es? ¿Qué es lo que se quiere hacer? Es una revisión anual de lo que hay y dónde están las dificultades, qué es lo que hay que meter nuevo y qué es de lo que hay viejo que debería de como que requiere una nueva pintura para que se vaya como que encaminando ese proceso curricular con lo que está pasando en la realidad socioeconómica del país y del mundo. Entonces, no hay una respuesta exacta, Roselena, para decirte qué pasa con esa agilidad, con esa frecuencia. Todo es que la gente que haga una comunión. Y eso es una de las cosas más difíciles que tienen las instituciones, que todos comulguemos, que el diseño curricular, el currículum, el plan de estudio, que son instrumentos curriculares, por supuesto, que todo eso requiere una revisión continua y que como revisión continua tenemos que ir como que recogiendo información continuamente para que ya tener casi listo sobre qué vamos a trabajar. Tienen que haber comisiones curriculares que se ocupen de eso. Una de las cosas más difíciles, nosotros los profesores universitarios somos profesores, jefes de departamento, directores de comisiones, no solamente de la escuela, a veces somos de toda la universidad. Es decir, tenemos tantas cargas, tanto administrativas como docentes, que eso nos va menguando. Emitir ciertas ideas en relación a lo que está pasando con el currículum. No es que una comisión tiene que cargar, porque todos los miembros de la institución no se va a poder hacer una verdadera reforma curricular. Entonces, para minorar los tiempos, es como que ir haciendo pequeñas reflexiones en relación a qué está pasando con lo que hicimos con la última reforma curricular, a ver a dónde tenemos que tocar o de qué manera, porque ¿qué es la inteligencia artificial? Nosotros no vamos a cambiar un currículum por la inteligencia. Nosotros tenemos que decidir que la inteligencia artificial es un recurso más. ¿Por qué? Es un medio instruccional que lo vamos a incluir dentro de nuestro currículo. Ahora, ¿dónde y cómo lo vamos a incluir? Eso es una decisión que tenemos que hacer de acuerdo a la carrera, de acuerdo a los tiempos, porque yo no lo veo más sino como un vehículo, es una tecnología que es un vehículo que nos permite utilizarla para determinados objetivos. Con eso no sé si Rosa se queda un poco, de todas maneras, ahora van a seguir más preguntas. Muy agradecida, sí. Sí, creo que por ahí va la cosa. Creo que le toca. Yo no llevo... Ajá. Tiene el derecho de palabra Luis Enrique Aguilar, estaba hablando con el micrófono cerrado, disculpe. Tiene el derecho de palabra Luis Enrique Aguilar Reverón, profesor y estudiante de nuestra maestría. Y en el orden de aparición está la profesora Yosana, la profesora Carelen y la profesora Belín Izquierdo, que se acaba Luis. Bueno, buenos días, profe Marina. Es un gusto que esté aquí con nosotros en la mañana de hoy. Bueno, fíjese, tengo algunos comentarios de impresiones personales, ¿no? Y sí, dos preguntitas. La primera, bueno, coincido con usted en que evidentemente pues debemos pasar por un proceso de transformación curricular a todos los niveles.
a manera que se adapten a nuestra nueva realidad, a la realidad que tenemos actualmente, en la cual pues nos ha arropado un conjunto de tecnologías que hay que incorporarlas en nuestro quehacer educativo. Sin embargo, pienso que también trae muchos peligros, ¿no? Por así decirlo. Entonces, no sé, usted piensa que esta incorporación de lo que sería la inteligencia artificial como herramienta, como recurso, es más una oportunidad o una amenaza. Y amenaza sobre todo desde el punto de vista de la evaluación. ¿Usted cree que tenemos luces actualmente para garantizar una validez en la evaluación? En el caso de lo que le pasó a usted con su estudiante, claro, había ya un conocimiento de la redacción de su estudiante, de su perfil, y bueno, usted, toda una maestra, supo identificar, esta redacción no es de mi estudiante. Pero muchas veces no es el común denominador en la mayoría de los docentes, sobre todo como tenemos tantos estudiantes, a veces poder identificar cuando hay algo allí que no corresponde a nuestros estudiantes. También debería ser entonces políticas, tener herramientas que nos ayuden a identificar tecnológicamente cuando hay algo allí que no aplica. Pero sí, efectivamente, por lo menos en el área de la química, la inteligencia artificial nos ayuda pues, a hacer modelos, incluso animaciones que puedan representar conceptos abstractos que a veces los chamos no pueden ver a simple vista con los medios tradicionales. Muchas gracias, mi profe. Muy bien, profe. Ya puede responder al planteamiento del profe Luis. Profe, no se escucha, debe tener el micrófono cerrado. Marina. Profe, tiene el micrófono cerrado, profe. Profe, no sé si me escucha, tiene el micrófono cerrado. Sí, es que lo cerré porque la perrita estaba ladrando y me fui por otro lado. Ay, no. Bueno, bien interesante lo que planteas, Luis Enrique. Pasar por una transformación curricular, yo diría más que transformación, pasar primero por unos procesos de cambios curriculares y reformas, porque la transformación va mucho más allá si tomamos lo que significa el concepto de transformación. Luego, incorporar las tecnologías que van apareciendo dado con mucho conocimiento, atendiendo a todas las ventajas o las desventajas que puedan tener este tipo de tecnologías. Y todos estamos pasando por esa misma inquietud que tú tienes, que si será una oportunidad, ¿no? Una desventaja, trae peligros, todo cambio de tecnología la teníamos nosotros, por ejemplo, en los años 80, 90, cuando salieron las tecnologías que te hacían la prueba de evaluación, tú hacías tu prueba de evaluación, pero la prueba de evaluación no salía de una posición altamente conductista. Entonces uno decía, pero ¿por qué yo tengo que utilizar? Y lo decían los maestros lo decían, pero ¿por qué tengo yo que utilizar este tipo de tecnología? Los maestros de aquí de España, cuando el problema de la pandemia, que sin estar formados en todo ese proceso de tecnología, las grandes empresas le dieron para que fuera mucho más fácil, pero ese mucho más fácil cayeron en un conductismo extremo, ¿no? Y los maestros comenzaron a decir, pero no piensan, tienen que ir Tim Marín de dos perihuelas contestando. Entonces, eso tampoco puede ser, ¿no? Entonces, hay que, sí, reflexionar para qué lo voy a utilizar, hasta dónde lo voy a hacer, chequear ya de una vez con sus estudiantes
hablar sin miedo de la inteligencia artificial, pero primero nos tenemos que medio formar, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo se da? ¿De qué manera? ¿Cómo se está dando a través de la educación? Están saliendo, pero cantidades de oportunidades de hacer hasta cursos gratis sobre la inteligencia artificial en educación, un poco para estar formado y tener una posición crítica en relación a todo esto. Yo sí creo que los docentes tenemos una gran responsabilidad en estos momentos. Tenemos que formarnos con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial para conocerla mayor, para conocerla mejor, para conocerla en todo lo que se puede dar y hasta cuánto nosotros podemos poner el ejercicio a los estudiantes. Vamos a trabajar con esta herramienta del ChatGPT y vamos a ver cuáles han sido las respuestas que nos han dado. Entonces agarrar eso como un proceso de evaluación de lo que respondió el chat, si estamos de acuerdo, si no estamos de acuerdo, por qué no estamos de acuerdo. Si lo utilizamos así, ya el estudiante se va a ir acostumbrando de que no es usarlo y aceptar esas respuestas porque sí, porque hoy más que nunca la curaduría es obligatoria, porque es un libro abierto que no lo podemos utilizar para copiar, sino un libro abierto que lo tenemos que utilizar para analizarlo. Y si nosotros lo utilizamos para analizarlo, con seguridad, el estudiante va a saber, puede hacer uso del ChatGPT para trabajar un trabajo X que se le mande, porque enseguida se va a reconocer que ese no es un lenguaje del estudiante, sino es un lenguaje de una máquina que está siendo procesado por ellos. Ustedes le pueden preguntar a la máquina, le pueden preguntar cuál es la opinión que tiene la profesora Marina Polo sobre esto y esto y esto, y él es capaz de decírselo. Pero ustedes pueden chequear si todo eso que se está diciendo, el estudiante lo está comprendiendo y lo está de verdad, trabajando desde el punto de vista cognitivo. Si lo está aquí, cuando llegamos a trabajar el pensamiento crítico, yo creo que todavía hasta en las maestrías y en el doctorado hay que trabajar el pensamiento crítico, porque no es tomar todo por una asimilación sin hacer una crítica, sin poner lo que tú estás haciendo, Luis Enrique. Ok, tengo... ¿para qué me sirve? Y esas son las mismas preguntas que hay que hacerle al estudiante, pero hay que ponerle el ejercicio para poderlo hacer. Con respecto al currículum, igualito. Ya, espérate. ¿Cómo ponemos dentro del plan curricular los instrumentos, las estrategias, todo lo que se va a poner dentro de una carrera? Bueno, pongamos la inteligencia artificial, pero pongamos pauta a esa inteligencia artificial si es que se va a utilizar. ¿Bien? Sí, no sé. Gracias, profe. En el orden de aparición está la profe Carelen. Previo a eso le damos la bienvenida a la profesora Anis, la profesora Yamirilis y la profesora Yara, que se acaban de incorporar. La profesora Yamirilis hace una reflexión, dice: correcto, profesora, darle uso apropiado a la inteligencia artificial y precisamente utilizarla como recurso instruccional, siempre advirtiendo de los peligros que comporta su uso, de manera que sin mantener a los estudiantes al margen de los cambios tecnológicos, tanto docentes como estudiantes puedan sacar el máximo provecho. Y la profesora Clorinda Mayuri hace también una reflexión, dice: en mi casa siempre trato de que los estudiantes elaboren in situ, aun cuando se sirven de la inteligencia artificial para informarse. Por eso trabajamos la quinta disciplina y posiblemente se hayan servido de los resúmenes que ofrece la tecnología. Bueno, tiene el derecho de palabra la profesora Carelen para intervenir en este intercambio. Gracias, profesora. Gracias, profesora Marina. Este espacio realmente es válido para nosotros poder profundizar en este tema, que bueno, es un tema complejo, ¿no? Por su multiplicidad de aspectos que comprendo. Entonces,
pensando un poco, bueno, pues se han venido dando y que incluso ya, bueno, algunas a algunas dudas que nosotros nos planteamos al principio y se algunos elementos a considerarse de una reforma curricular, como lo es la constante entre los estudiantes, pero también me gustaría saber qué otros actores clave deberíamos nosotros considerar para llevar a cabo este proceso de reforma curricular y qué paso seguir para lograr ese consenso del cual se hablaba al principio, ¿no? La reforma es solamente una tarea de un grupo de docentes. Ustedes nos decían en un principio que no son simplemente una responsabilidad de una comisión de currículum. Entonces a veces pensamos que la reforma podría sobrecargar a ese pequeño grupo, a veces ese pequeño grupo también le conviene que no se difunda, ¿no? Ese proceso de reforma, temas de practicidad por intereses políticos vinculados al proceso de reforma, ¿no? Entonces ahí, bueno, la reforma debería verse como un proceso nada estístico, sino que debe ser democrático, siempre cuidando como de no quedarnos en la parálisis por el análisis. Entonces ahí como cuidando ese equilibrio de tampoco es que usarnos mucho de los temas reflexivos, pero que sí es necesario llevar la reflexión para poder llevar el proceso de reforma curricular, cuáles son esos que debo considerar para que tenga validez este proceso de reforma curricular y poder llegar a este consenso que ustedes nos daban en principio. Bueno, Carolyn, es muy difícil poder decir que todos van a formar parte de un cambio curricular. Se busca que de alguna manera todos participen, se socialice la necesidad de hacer cambios curriculares. Hay que como que un grupo pequeño primero tiene que ver cómo se encuentra el currículum, se pueden hacer pequeñas encuestas para que cada uno vaya diciendo lo que considera que debe o no debe estar dentro del currículum, porque hacer un cambio curricular, una reforma curricular, lo primero que tiene que ver es que los directores de escuela, los directores, los decanos y los jefes de departamento estén claros de lo que quieren hacer. Acuérdense que los rectores, los vicerrectores y los decanos son unas personas que tienen un conjunto de actividades que no pueden estar metidos dentro de lo del currículum, pero sí tienen algo que posiblemente nosotros tenemos. ¿A dónde queremos ir? ¿Qué queremos hacer cuando se dice que va a haber un cambio curricular? Ahorita dentro de la Universidad Central es el año de la transformación curricular y yo le tengo pánico a esa gran palabra, transformación curricular, porque transformación curricular implica un cambio de la vuelta completa hasta desde los materiales que dejó Simón Bolívar cuando le legó a la Universidad Central los terrenos donde ella está montada desde el punto de vista educativo, y que esos han sido los principios que han mantenido siempre a lo que se aspira que sea la Universidad Central de Venezuela. Y allí hay que mirar ese gran, ¿no? Ese gran principio que tiene nuestra universidad. Ahora bien, cuando tú planteas que tiene que haber un equilibrio y que ese equilibrio lo relacionas también con la sobrecarga del profesor, es por supuesto, nosotros sabemos que tenemos varios tipos de profesores, el de dedicación exclusiva, el de dedicación convencional, el de dedicación tiempo completo, y el de dedicación convencional es aquel que nosotros poco le podemos pedir, pero es mucho lo que nos puede dar en una conversación que podamos tener con él, aunque él no forme parte de ese cambio curricular. Yo sí creo que el cambio curricular, y lo vuelvo y lo repetiré siempre, es una comunión que todos debemos de participar, seamos ejecutores de la reforma curricular o seamos pensadores de la reforma curricular, porque hay algunos que no saben ni siquiera por dónde empezar, pero tienen un ideal que es muy bueno a veces escuchárselo.
o tienen una experiencia de vida, de trabajo cotidiano, que es muy bueno escucharle al profesor decir qué te pasa a ti con tu trabajo, con tu materia, para poder dar escucharte y ver si eso que te está pasando a ti le está pasando a una gran mayoría. La reforma curricular implica estar manejado por personas que sepan lo que es la evaluación curricular. Porque si el cambio curricular se realiza en manos de quien no sabe de qué manera va a utilizar un modelo curricular, pues por supuesto entonces podríamos estar discutiendo años cómo se va a hacer la reforma curricular, como ha pasado muchas veces. Nosotros nos preguntamos en medicina, en farmacia, en ingeniería, pocas veces tenemos gente conocedora de lo que es el currículum. Entonces, estas personas deben buscar también quizás a un experto que sea el director de la orquesta, para que no hayan disonancias, sino que podamos ver, ¿y quién es ese director de la orquesta? Bueno, un evaluador curricular o una persona con mucha experiencia en evaluación curricular que permita y que sea escuchado por las autoridades y por los demás, por los docentes, para poder empezar a planificar cómo se va a hacer, porque eso es otra. A veces se dice, vamos a hacer un cambio curricular y no se planifica. Se dice, vamos a hacer cambios aquí, 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 no se planifica. La pregunta que está haciendo Iraida, ¿es transformación realmente? No, no es transformación. La transformación es total, es global. En cambio, el cambio curricular es la revisión de algunos aspectos del currículum. La reforma curricular tiene que ver con la búsqueda de cuáles son los principios epistemológicos, filosóficos en donde estamos parados en un momento dado de la historia, por decirlo así, del currículum que están dando, para poder decir si esos principios continúan, y si continúan, bueno, entonces ¿qué hay que inyectarle de nuevo? Es decir, es todo un proceso de revisión realmente de lo que queremos hacer. No es una cuestión por decir hay que reformar. Ahorita con todo lo que está pasando, la gente busca reforma, claro, porque es que tenemos planes de estudio con 15, 20, 30 y 40 años funcionando dentro de nuestras universidades. Yo recuerdo que cuando yo fui coordinadora de currículum de la Universidad Central de Venezuela, yo por más que quise tocar la puerta, entrar, oxigenar una facultad como es Derecho, no la pude oxigenar ni la pude hacer, porque había una concepción de que el derecho no cambiaba con la vida. Y qué equivocados estamos cuando revisamos las carreras de derecho en otros lados. Y aprovecho para decir, reforma curricular implica investigación de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en los currículos, lo que pasa en las carreras de otras especies, de otros momentos, de otros países, de otro dar. Aunque los contextos sean diferentes, empezamos por nuestros contextos, vemos qué pasa en Venezuela, vemos qué pasa en América, vemos qué pasa en América del Sur, América Central, qué está pasando, pero luego echamos un salto, miramos para Estados Unidos un poco, bueno, porque allá están los grandes metodólogos, los grandes estudiosos del currículum, un currículum que tiene ciertas características que tampoco quizás sean consonas con nosotros, y luego echamos un salto a Asia, a ver qué pasa con China y qué pasa con Japón, por qué allá las escuelas son diferentes y los planes de estudio son diferentes, y luego nos centramos en la Europa. ¿Qué pasa en Europa con los países? Pero no podemos quedarnos con vernos nosotros mismos y no estudiar, no investigar. ¿Quiénes pueden investigar todo eso? Bueno, lamentablemente lo tienen que hacer
los evaluadores curriculares, los evaluadores de la maestría de evaluación, todos aquellos que tienen conocimiento de lo que es una evaluación y sobre todo aquellos que están dentro de las escuelas que están viendo de que nos estamos quedando atrás en relación a lo que somos ante el mundo. Y eso es uno de los aspectos que debemos tratar. No sé si queda así. Gracias, profe. Están en orden de palabra la profesora Josiana y la profesora Evelyn. Yo quiero un poquito reflexionar también en función a lo que está señalando. De ahí la importancia de la evaluación curricular como proceso que monitorea, como proceso que se dirige hacia la mejora, ¿no? Iniciamos procesos de cambio, de ajustes curriculares sin las investigaciones necesarias, sin desarrollar procesos de evaluación, sin planificarlos, ¿no? A veces depende de la persona que está al frente. Entonces, fíjense lo importante y lo necesario de los procesos evaluativos y en este caso en el ámbito curricular. Bueno, tenemos al derecho de palabra la profesora Josiana Polleri, profesora de la UCLA, que se incorporó a este intercambio con nosotros. Tiene la palabra, profesora Josiana. Bueno, gracias otra vez por darme la oportunidad. Lo que pasa es que la profesora Marina pues ha hablado, yo creo que algunas de nuestras inquietudes pues ya las ha aclarado. Vamos a decir así, en la universidad se está implementando lo que es el enfoque por competencia desde hace mucho tiempo. Pero tenemos que partir que, o sea, nosotros nos hemos formado es por objetivos. Entonces, vamos a decir que uno está formado así y cuando va a dar clase, pues, sea como sea, pues influye, ¿no? Eso de que uno está formado de esa manera. Como dije, la doctora Marina pues ya ha aclarado algunas cosas. Vamos a decir que lo que pasa es que el enfoque por competencias lleva a un cambio de paradigma. O sea, totalmente es distinto. La pregunta, vamos a decir que, a ver si o nos puede orientar qué podemos hacer al respecto. En cuanto al enfoque por competencia, vamos a decir que hay dos puntos encontrados. Generalmente uno define, por supuesto, el perfil en competencias y cuando va a los programas didácticos, ahí es donde van los puntos encontrados. Por un lado, hay unos profesores que ellos agarran, vamos a decir, dicen que hay que definir competencias para cada tema de las unidades curriculares. Por ejemplo, para metodología de investigación, bueno, tiene 3 temas y cada tema tiene competencia. Sin embargo, está el otro, vamos a decir, la otra visión, que es donde estamos, vamos a decir, las de SEDUCLA, donde decimos que hay un perfil profesional donde se vislumbran, por supuesto, las competencias, porque las competencias genéricas son para la universidad, ¿verdad? Pero ese perfil profesional está unido a esas competencias genéricas y, por supuesto, tiene las competencias específicas que para nosotros son las competencias profesionales. Vemos que cada unidad curricular aporta a esas competencias, ¿verdad? Entonces, de verdad que como hay tanto, porque una cosa es lo que dicen los libros y lo que dicen las referencias y otra cosa pues es la experiencia. Entonces, esas dos posturas están así. Es más, nosotros revisamos justamente programas curriculares programas didácticos de la UCAP y veíamos que ellos en esos programas colocan lo que son las competencias genéricas y las competencias profesionales. Y como dije, pues cada asignatura aporta ese perfil. Pero está de la otra parte esa visión que yo decía, pues la están trabajando como si fueran objetivos. Sin embargo, vamos a decir que ahí tenemos, eso no nos ha permitido avanzar, porque ya tenemos varios meses en esas discusiones. Entonces, no sé qué nos podría aportar al respecto o qué nos puede mandar a investigar o no sé, doctora, ahí queremos su ayuda, su apoyo. Ay, Josiana, tocaste el punto álgido del problema, las competencias.
La competencia nace en un momento en que se requería que se formara a la persona para el trabajo. Las competencias han dado mucho andar, mucho dolor de cabeza, muchas cosas. Se tiene varias ideas de que la competencia es como tú dices, hay específicas, hay generales. La competencia a veces se confunde con los objetivos cuando los estamos elaborando. Yo recuerdo que cuando se quiso incluir las competencias en la Facultad de Ingeniería nuestra, de lo cual se trabajó mucho con todo el proyecto Tuning. Nosotros los internos de la Universidad Central que estábamos allí, nosotros siempre decíamos, nosotros no sabemos si nosotros vamos a tener éxito dentro de la Universidad Central de Venezuela para armar las competencias. Porque yo recuerdo que en ingeniería había tal confusión con las competencias que los profesores con mucha delicadeza y con mucho fervor a buscar un cambio curricular, ellos decían, pero ¿cómo hago yo para en el primer año decir que yo voy a formar con una competencia? Si es que para que yo llegue al perfil, yo tengo que tener una secuencialidad de comportamientos, de saberes hacer, para lograr a ese ingeniero que yo quiero determinado al final. Pero en primer año, ¿cómo va a ser esa competencia, profesora? ¿Cómo yo voy a...? Entonces comenzamos a trabajar. ¿Qué es lo que realmente debe el estudiante demostrar, no saber? ¿Qué debe demostrar como competencia? Porque si alguien defendió los objetivos, ha sido una de nuestras grandes profesoras en la Escuela de Educación, la profesora Rosamaro Chacín, que dijo, un programa tiene que tener objetivos y también puede tener competencia, pero una cosa es el objetivo, hacia dónde yo voy, y lo otro es la competencia que yo voy a desarrollar, que yo voy a intentar desarrollar con el estudiante, porque dentro del problema de la competencia hay cuestiones innatas. Entonces, ha sido un ir y venir el problema de las competencias, y es una decisión muy, pero muy particular que las universidades decidan si realmente quieren trabajar por competencias o no, porque a la hora de la verdad, el objetivo es hacia dónde se va a ir, hacia dónde vamos, qué vamos a desarrollar en ese ir, que en ese desarrollo están invisibles las competencias. Pero cuando queremos la visibilidad, allí tenemos que preparar al docente, pero prepararlo de completo. ¿Cómo se va a planificar la competencia? ¿Qué estrategias y recursos se van a utilizar para que nosotros sepamos qué es competente al finalizar el semestre o el año? Y que esa competencia va concatenada con otra competencia del otro semestre o del otro año, en el cual ya va a desarrollar un poco más esa competencia. Eso es un proceso sumamente largo dentro de el currículum y la puesta en práctica del currículum, como decía Carelén. Eso es como cuánto tiempo nos va a llevar todo esto. Entonces, cuando vamos a evaluar los aprendizajes, oigan bien, cuando vamos a evaluar los aprendizajes, ni evaluamos los aprendizajes ni evaluamos las competencias, porque a la hora de la verdad,
no sabemos lo que estamos evaluando. Y para evaluar las competencias nosotros tenemos que tener una forma muy clara, muy matemática además, para valorar la competencia y no el aprendizaje. El aprendizaje se valora de acuerdo a qué tipo de aprendizaje es el que yo estoy desarrollando con el estudiante, que no es la competencia, porque la competencia es el saber hacer, que el saber hacer con el saber ser hacen un conjunto, y ese saber ser es el aprendizaje y ese hacer es la competencia. Entonces, yo por lo menos hoy día, después de haber pasado por Turing y después de ver todo el mundo como está y todavía la UNESCO sigue hablando de competencia, yo directamente les digo, yo me quedo con el saber aprender, el saber, porque es que ese saber aprender conlleva una serie de competencias que no puedo dividir entre qué es el aprendizaje y cuáles son las competencias. Entonces, o yo hago un pastel muy rico donde se sepa perfectamente que el aprendizaje lleva a desarrollar una competencia, pero que no es la competencia sola la que va. Entonces, es bastante complejo el proceso de las competencias, porque yo he analizado clases de profesores donde el programa está por competencias y cuando se evalúan aprendizajes, no se evalúan competencias. Entonces, cuando se van a poner en las calificaciones, ¿qué se pone de calificación? Una nota que no sabemos si eso es competencia o si eso es aprendizaje. Es algo complejo, algo que todavía no está muy claro, y yo se los digo con toda franqueza aquí, sin que me quede nada por dentro. Yo prefiero evaluar aprendizaje, porque los aprendizajes yo tengo claro que hay aprendizajes que son de una forma y hay aprendizajes que son de otra. Hay aprendizajes afectivos como hay aprendizajes psicomotores, hay aprendizajes cognitivos, y dentro de todo eso se da. Entonces, yo lo único que recomiendo es que se lean un poco a Monereo, que trabaja muy bien lo de las competencias y que trabaja además ese proceso de evaluación, no solamente el de evaluación por competencia, sino cómo dar por decir, un viraje en relación a el problema de los aprendizajes y las competencias. Porque el cerebro es uno. El cerebro es uno. Y en ese cerebro encontramos de todo. Yo creo que es una discusión, Josiana, que todavía perdurará y que yo vengo trabajando duramente con respecto a hasta dónde vamos a seguir hablando de competencia cuando los niños a veces todavía no saben leer. ¿Qué competencias le voy yo a enseñar si yo tengo también todos los objetivos afectivos y demás? Entonces, bueno, eso es un tema de discusión hasta que nosotros podríamos hablar mucho tiempo. Hay que investigar, sigo diciendo, como dice Iraida, hay que investigar realmente cómo se va a trabajar dentro de un currículum por competencias. Y tenemos que formar. Si nosotros no formamos al profesorado, miren, podrán haber competencias, podrán haber objetivos, podrán haber de todo, pero el profesorado no está totalmente formado, y sobre todo el profesional que no es de educación, sino que también es de otra parte que corresponde al proceso de ser profesional dentro de un aspecto que yo siempre dije, ¿cómo puede el químico
tener lo de la competencia del químico más el aprendizaje del químico. Es también buscar mucho enredo en relación a eso. Yo me quedo con los aprendizajes. Yo dejo a un lado las competencias, pero se respeta al que sigue pensando y es una gran mayoría en el mundo, pero que no se han puesto a analizar perfectamente cómo va a ser un evaluador, un verdadero evaluador como lo que ustedes están estudiando, para evaluar competencias por un lado y aprendizaje por otro lado. Sí, estamos de acuerdo con esa posición, profesora. Yo también comparto su reflexión y comparto su posición con respecto a las competencias y a los objetivos. La profe Annie Ferrer hace una reflexión en el chat. Dice, hablando por el apartado de competencias, profesora Marina, porque entonces en la mayoría de las entrevistas que he hecho me comentan que son más fáciles de realizar una planificación por competencia que por objetivo, cuando al observar dicha planificación no se acerca para nada a lo que mencionan, lo cual me hace pensar que no hay conocimientos y no se lleva a cabo en la realidad. Entiendo su estructura en ambas partes, pero me llama mucho la atención esa problemática. Eso lo acaba de preguntar plantear la profesora Annie Ferrer. Sí, bueno, no sé. Eso es, lo tenemos todos. Todos tenemos esa inquietud, esa duda. Yo también, yo cuando me presento, yo trabajo en la Católica, yo tengo que trabajar con las competencias, y yo lo primero que le digo a mis estudiantes, vamos a aclarar qué vamos a aprender, qué me van ustedes a demostrar al final, cuáles son las competencias que tienen en relación a esto y cuáles son los aprendizajes que ustedes tienen en relación a la asignatura. Es decir, cuáles van a ser esas competencias. Son competentes para desarrollar el pensamiento crítico. ¿Cómo hago yo para desarrollar el pensamiento crítico? Yo me tengo que ir a los aprendizajes cognitivos, porque sí, porque no me queda otra. Y yo no puedo decirle, bueno, yo te voy a medir tu aprendizaje cognitivo con esta medida, con este tamaño, como se pueden hacer con la... ¿Cuánto piensa, cuánto tiene de pensamiento crítico un estudiante en competencia? ¿Es competente un estudiante en su pensamiento crítico? Me cuesta. Entonces yo tengo que, en mi clase de doctorado, nosotros lo hemos peleado muchísimo, nosotros lo que hacemos es formar doctores, pensadores, constructores, pero no de competencia, sino de la competencia de crear un mundo nuevo, de crear nuevas ideas. Entonces, es muy complejo el problema de las competencias. Gracias, profesora. Está en el derecho de palabra la profesora Evelyn Izquierdo, profesora de la Escuela de Educación. Le damos también la bienvenida al profesor Camilo, que se acaba de incorporar, Camilo Malavé, y quiero informar que tanto la ponencia como esta transmisión se está haciendo actualmente en estos momentos en el núcleo centro-occidental, el núcleo Barquisimeto. Me acaban de pasar unas imágenes de que están conectados. Bueno, tiene la palabra la profesora Evelyn Izquierdo. Muy buenos días. Muy buenos días, profesora Marina. Estoy feliz de verla. Mi cariño, mi respeto y admiración siempre. Aprendemos mucho cuando la escuchamos, y gracias a la profesora Iraida por promover este tipo de eventos, al profesor Camilo, que lo estoy viendo aquí, y a la maestría en evaluación. Este es un tema que me apasiona y que es de mi interés. Yo trabajo con la asignatura Diseño Instruccional en la maestría en inglés como lengua extranjera, pero también me gusta mucho revisar el trabajo que hago, actualizarlo, ajustarme a los nuevos tiempos, y por eso también me gusta la tecnología. Entonces, el tema de esta discusión, de este webinar, me llamó mucho la atención, aparte del expositor. Hay una pregunta tan interesante. Yo estuve en la presentación que usted hizo, pero estaba por YouTube y estaba viendo con cuidado cada una de las láminas que presentaba, y usted estaba hablando de los procesos que hay que llevar a cabo en lo que no sabemos realmente todavía qué es,
si es transformación, si es una reforma, si es un cambio. Nosotros tuvimos hace 15 días un congreso en la universidad muy interesante. Lamentablemente no la pudimos tener allí, así como a la profesora Ruth, a quien hubiésemos querido, no solamente nosotros como UCEBistas oírlas, sino todo el resto de las universidades que nos estuvieron acompañando allí. Fue una semana de mucha reflexión y yo estoy muy contenta y felicito que esta discusión se esté dando. Siempre hace falta, no hay que esperar 20 años para eso. Es un proceso permanente. Entonces me contenta mucho que estemos ahora discutiéndolo nuevamente, aun cuando nosotros en la Escuela de Educación tenemos años haciendo esto. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Con quién lo vamos a hacer? Usted decía, ¿hacia dónde vamos? Esas son preguntas que nos hemos venido haciendo por años. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con un diseño curricular que es del año 96 para el régimen anual y que eso siempre me ha tenido muy preocupada. Y entonces está el otro currículum, el que nosotros realmente llevamos a la práctica, lo que llamamos el currículum oculto, y nosotros lo vamos adaptando, lo vamos ajustando, pero los cambios reales no se dan. Y cuando los estudiantes egresan, ellos van a salir con sus programas y con un perfil del egresado que no tiene nada que ver con lo que realmente está recibiendo, bien sea completo, parcial, o que de alguna manera se tiene que ajustar, porque en la realidad pues muchos trabajan y se encuentran con que la realidad es otra a la que reciben en las aulas. Entonces, en ese congreso estuvimos hablando mucho de la importancia de lo que es definir cuál es el perfil del egresado, caracterizar al egresado que queremos, para poder entonces saber qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, quiénes y todo lo demás, ¿no? Luego de ese congreso tuvimos unos talleres en donde nos estuvieron presentando diferentes visiones de cómo se está llevando a cabo el currículum por competencias, dando por sentado que ese es el currículum que se maneja en todas partes. Me llamó mucho la atención que había la profesora Belén de España, nos habló, por ejemplo, que las carreras de licenciaturas las habían cambiado en Europa, no en España, en el resto de Europa de 5 a 3 años y que las maestrías las habían ajustado a 1 año. En el caso de las licenciaturas con salidas incluso intermedias, y ella nos explicó lo que usted estaba diciendo también, que mucho tiene que ver con la necesidad que hubo en su momento de formar a los trabajadores, de esa movilidad laboral que necesitaban las empresas y tener personal formado en ciertas áreas. Entonces, yo me pregunto, ¿nosotros estamos claros en qué es lo que queremos? Es realmente por esa razón que nosotros vamos a hacer una transformación curricular y porque queremos que haya esa movilidad, simplemente porque queremos acreditar a la universidad, porque queremos estar en un ranking, porque realmente lo queremos. Entonces, esta discusión que se está generando, pues también en la vida real, en los profesores reales, en los que se están enfrentando a las aulas y que están con sus estudiantes, se preguntan, ¿cómo vamos a hacer esto posible? ¿Cómo lo llevamos a la práctica? Porque no tenemos claros los lineamientos, o no tenemos claros los lineamientos que tienen, o las políticas hacia la que nos estamos dirigiendo a nivel institucional en la UCB, por ejemplo. Eso ha generado mucha inquietud. Los profesores, aunque hicimos algunos ejercicios allí con diferentes disciplinas que estaban representadas y diferentes universidades en sus talleres, cuando nos ponían a redactar o a transformar lo que eran los objetivos en competencias, había mucha inquietud, porque no lográbamos visualizar, y hablo en general, ¿no?
no lográbamos visualizar qué es lo que se quiere realmente cambiar y por qué. Y había una discusión allí. Eso también se generó el jueves en otro evento que tuvimos, donde en un ciclo de foros que estaba el rector, los vicerrectores y la secretaria, la vicerrectora hacía una presentación, estuvimos hablando también de la necesidad de discutirlo. Y estaba uno de los profesores que intervino mencionaba que desde ya, para nosotros poder hacer una transformación, tenemos que tratar de lograr, de unificar ciertos criterios, porque entonces siempre nos vamos a dividir en el currículum por objetivos, el de competencia, tal posición epistemológica, la otra contraria. Al final no vamos a llegar a nadie, vamos a pasar siglos en esto. El profesor, estamos dando las clases, si bien tenemos que participar y entender principios detrás de todo esto, cuando vamos a la práctica de aula, tenemos que entenderlo bien. Y la necesidad de formar a estos profesores, de entrenarlos, de hacer talleres con ellos, a mi juicio, me parece fundamental. Primero, la información no llega a las bases, la información se queda a nivel de coordinadores, que es lo que creo que baja hasta allí, ni siquiera a los jefes de departamento y miembros de cátedra, que en la realidad somos los que vamos a ejecutar esto. Entonces, yo con mucha preocupación veo cómo lo vamos a hacer posible. ¿Cómo vamos a hacer esto real? Y si esto realmente en algún momento llegará a ser transformación, yo lo veo más como un cambio de diseño curricular, una revisión, es lo que veo como más real. No sé cómo usted lo ve, profe, usted que conoce bien la escuela, que ha vivido todo este proceso de años, que en algún momento estuvimos a punto de decidir que íbamos a hacer el cambio y eso se echó para atrás y fue muy frustrante porque después de muchas discusiones, participación, ahí participó todo el mundo y no se aprobó. Esta resistencia que hay mucha resistencia. Eso por un lado. Y lo otro es lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Yo estoy de acuerdo con usted perfectamente en que vamos a utilizar ahora, así como en los tiempos en que se creó el Internet, todo el proceso que hemos vivido. Bueno, ahora tenemos la inteligencia artificial y vamos a trabajar con eso, no tenemos que tenerle miedo. Pero sí hay algo que tiene que ver con la ética, que sí me preocupa. Y usted mencionaba hasta qué punto los estudiantes realmente, ya ni siquiera solamente los profesores, todo el compendio, todos los involucrados, todos los que estamos allí, hasta qué punto entendemos el uso de esta nueva tecnología. Y yo creo que hay que hacer una sensibilización en ese sentido antes de comenzar a usarla, aun cuando se está solapando. O sea, es una necesidad inmediata. Todo el mundo la está usando. Eso creo, en mi opinión, que amerita formación inmediata también. En lo personal la estoy usando, probando, porque siempre los que trabajamos con tecnología tenemos nosotros primero que probarlo para saber y descubrir las potencialidades. Y en algún momento creo que Luis mencionaba lo de los peligros. Entonces, las preguntas van hacia lo que mencionó en lo último sobre competencia versus aprendizaje, cómo nosotros entenderlo en la parte operativa, real, en la puesta en práctica de un nuevo diseño curricular, llámese cambio, transformación, reforma, lo que se quiera hacer, y cómo, por otro lado, optimizar el uso de las nuevas tecnologías bajo la nueva era, bajo este nuevo ambiente de inteligencia artificial, y que estemos todos entendidos en cuáles son los alcances reales y extraer de ella las mayores potencialidades para hacer efectivo todo este nuevo diseño del que estamos hablando.
Le agradecemos a la profe Evelyn esta disertación y estas interrogantes en estas dos vertientes. Le damos la palabra a la profesora Marina Polo. Profa, tiene el micrófono cerrado, profa. Por la bendita perrita. Sí, bueno, hay varios aspectos que tocaste en todo lo que planteaste y me voy a quedar con varias cosas, ¿no? Hay varios conceptos que hay que trabajarlo cuando se está en un trabajo curricular y en una evaluación curricular. Tenemos que tener muy claro qué es un currículum oculto, qué es un currículum complejo. Es decir, los conceptos hay que tenerlos bien claros, porque el hecho de que dentro de un plan de estudio aparezca X cosa y en el salón hagamos estrategias que conlleven al logro de un X conocimiento o un conocimiento que vemos que es importante que no esté incluido, eso no implica que eso es un currículum oculto, porque un currículum oculto es aquello que tiene además por detrás toda una intencionalidad, ¿no? Y para ello habría que leer a Yurgo Torre y todo esto, porque es uno de los expertos en hablar de currículum oculto, ¿no? Tú has planteado cosas que son de verdad, pero muy, muy crudas, muy, muy reales. Hacemos reformas curriculares, hemos pasado no sé cuántos años en la Escuela de Educación con un mismo currículum y estamos en el 2024 y nos estamos planteando ahora, tenemos que, si queremos ser consonos con lo que está planteando la propia universidad, como institución que dice transformación, el año de la transformación curricular. Esas son palabras que a mí me asustan. Lo que pasa es que yo fui invitada allí, pero yo no tenía el pasaporte. Apenas ayer me enteré que yo tenía el pasaporte ya en el consulado. Y yo no quería correr el riesgo de irme con una carta y que después yo no pudiera salir del país, bueno, porque tengo mis obligaciones aquí en España y la atención que yo tengo que dar a otras cosas, ¿no? Entonces, esa palabra grandota, transformación curricular, a mí me angustia mucho, porque la transformación curricular y uno de mis trabajos de ascenso es la transformación curricular, que yo explicito bien claro y se lo voy a pasar a Iraida, esa explicitación que yo hago de lo que significa la transformación curricular como tal, porque pareciera que es una palabra muy, muy, muy fácil de decirla, pero no es nada fácil comprender el alcance de una transformación curricular, ¿no? Entonces, hay cosas que planteaste también que son las competencias y cómo vamos a trabajar con las competencias. ¿Cuál es la movilidad? ¿Cómo se va a hacer todo eso posible? Y lo otro es la política. La política son unos grandes lineamientos que demarca bien la institución o bien la nación a través del Ministerio de Educación Superior o a través de otra de las tantas vías que tiene los gobiernos para ir demarcando ciertas políticas, ¿no? Dentro de eso, esa es otra gran palabra, una gran palabra que nosotros, cuando tenemos una política de arriba, nosotros la tenemos que concretar en las normas y las normas las vamos a completar en los documentos que van a decir cuáles van a ser esas actividades que se van a realizar para poner en práctica esa política. Entonces, la política, no hay ninguna política para las universidades en relación a trabajar por o sin competencia. No hay ninguna relación. Lo importante es saber
hacia dónde se va a conducir un perfil profesional, ¿no? La institución puede que tenga sus normas, sus políticas internas que decidan que se van a trabajar por competencia, y para eso yo sí te doy también otra vez la razón. Para trabajar las competencias hay que formar a todo el personal de qué son las competencias, cómo se hace el proceso de la competencia, cómo se hacen las valoraciones de la competencia. Hay que estudiar la carrera, cada carrera debe ser estudiada porque las competencias son totalmente diferentes de carreras a carreras. A mí me da mucho miedo cuando se dice, ya nosotros comenzamos a trabajar por competencia en la Universidad Central con los docentes. Ajá, pero trabajar con los docentes y cómo se trabajó ese cambio de mentalidad de la facultad y de la escuela a la cual se están haciendo los cambios curriculares en competencia. Ya está formada la política de formación para los docentes. Ya se sabe que a los docentes los tienen que formar y tener que buscar una manera que en nuestra universidad, que nada es obligatorio, sea obligatorio. Que muchas veces se confunde la libertad de cátedra con la necesidad de un cambio curricular y de proponer cambios en las estrategias que utilizamos. Y se desvirtúa que el hecho de, por haber una libertad de cátedra, pues a mí no me van a cambiar mis cosas. Eso han sido grandes trancas dentro de, y estoy hablando por la Universidad Central, que es la que me conozco, y de algunas otras universidades que tuve la experiencia también de trabajar y de dar charlas y conferencias y talleres y demás, y a la hora de la verdad no se ha hecho absolutamente nada. Tú tienes la razón cuando dices no se ha hecho nada, ¿no? Hablas de resistencia, sí, hay mucha resistencia a los cambios, porque es que los cambios dan miedo, sí, nos da miedo a nosotros cambiar X cosa. Imagínate a una institución conformada por una cantidad de personas que piensan diferentes entre sí, otros de alguna manera son allegadas en las ideas, pero no todo el mundo piensa igual, entonces los cambios dan miedo. Entonces yo prefiero mi zona de confort, quedarme donde estoy. Pero tenemos que buscar que hayan cambios consensuados. Y para que hayan cambios consensuados, tenemos que tener claro un discurso que sea cónsono con lo que las personas también están esperando. Y eso lo digo a los que están haciendo los cambios curriculares en otras universidades, porque los cambios curriculares es sacar a las personas de su zona de confort. Entonces, y estoy de acuerdo con lo que está nombrando Iraida también, es también la toma de decisiones. La toma de decisiones no es fácil. No es fácil que una persona o dos o tres o un grupito tome una decisión cuando tienen un mundo de profesorado al cual tienen que meter dentro de un canal, ¿no? Otro de los aspectos que tocas, estoy totalmente de acuerdo contigo con la inteligencia artificial. Sí, hay que utilizarla, pero hay que saberla utilizar, hay que meter a los estudiantes dentro de este mundo y también a los profesores, porque si no a uno lo tildan de loco. Esa loca de Marina Polo anda con la inteligencia artificial y resulta que no saben de qué manera yo ando con la inteligencia artificial, ¿no? Yo sí le tengo un cierto temorcito ahí a la inteligencia artificial, porque no solamente la inteligencia artificial en el plano educativo la inteligencia está también con los robots, que ya hay miles de robots por todas las escuelas de Inglaterra y hay miles de robots por Australia y hay miles de robots y todo. Y son robots que no nos van a molestar, porque son robots que los están poniendo para que ayuden a los docentes a trabajar. Pero eso nos da miedo, es una máquina que está pensando como nosotros, pero que no es el pensamiento de nosotros. Entonces todo eso hay que digerirlo, trabajarlo, reflexionarlo, no cerrarnos a verlo.
No, hay que abrir esa caja de sorpresa, hay que abrirla, hay que meterse de lleno, hay que formarse dentro de eso y tener un pensamiento crítico que permita evaluar hasta dónde nos va a llegar esto. Que la IA va a optimizar el proceso de reforma curricular. No creo, no creo. Es una herramienta, es un recurso didáctico que debe ser bien utilizado por el docente para que el estudiante lo sepa utilizar correctamente. Y que así como uno, ahora en las pruebas te ponen una cámara y te ponen unos minutos para tú dar respuesta, bueno, eso es la tecnología la que está allí, sí, sigue siendo un recurso didáctico, no pasa para allá. Lo que pasa es que es un recurso didáctico que no lo hemos visto como recurso didáctico porque además estamos dentro de dos frentes, dentro de dos vientos, dentro de dos aires, dentro de dos tormentas. Una, la tormenta que nos dicen que hay que utilizar la de la inteligencia artificial y lo otro, lo que nos están diciendo, nos va a comer la inteligencia artificial, nos van a dejar sin trabajo, nos van a hacer esto, no, todo lo negativo y todo lo positivo. Y no se está buscando el lado intermedio sobre el uso de la inteligencia artificial. Yo sí creo dos cosas para cerrar con Evelyn. Uno, hay que pensar aquellas universidades que su currículum ya tienen mucho tiempo, hay que revisar, hay que ver hacia dónde debe ir una nueva reforma curricular o un cambio curricular en determinados aspectos, elementos. Hay que determinar si queremos seguir teniendo carreras de 5 años, que todo el mundo va con las carreras cortas. Entonces, tenemos que ver si eso nos conviene, si eso es lógico, si eso le conviene al país, porque si todavía no nos conviene una carrera de 5 años, yo me pregunto, ¿voy a bajar la carrera para que salgan todavía sin menos conocimientos? O, me hago la otra pregunta, ¿será que los conocimientos que tenemos en la carrera son demasiados y los tiempos están siendo menos para las personas que estamos formando rápidamente sin profundizar los conocimientos? Entonces vale la pena tener tantas disciplinas, tantos conocimientos en una carrera de 5 años o de 6 años. Todo eso son elementos para la discusión y discusiones serias y discusiones donde se tomen decisiones serias y que no nos angustie que si la decisión molesta a muchos, bueno, la molestarán a muchos, pero eso es lo que hay. Hay que también ver si el costo de la carrera es un gran costo para la universidad. Porque no se meten con eso, pero a nivel curricular hay que meterse con eso. ¿Cuánto cuesta una carrera a una universidad? ¿Y cuánto es el porcentaje de buenos estudiantes que salen y el porcentaje de mediocres estudiantes que salen y el porcentaje de malos estudiantes que se quedan dentro de la carrera años y años y años? Todo eso hay que tomarlo en cuenta desde una evaluación curricular. Con eso quiero cerrar un poco lo de Evelyn. Es complejo hablar de los cambios curriculares y de las reformas curriculares. Para eso está, como dice muy bien Aymara, la evaluación de los egresados. No solamente la evaluación de los egresados, sino la evaluación con los que estamos egresando a esos estudiantes. Ojo, con eso también. Muchas gracias, profe. Gracias. Quería pedir disculpas porque nos vamos a retirar varios en este momento, que son mis estudiantes de EUS que están aquí, a los que invité para que participaran, porque ellos tienen que ser parte de esta discusión, a pesar de que teníamos nuestra clase y ahorita nos vamos a clase. Nos disculpan, pero nos retiramos. Sí. Muchas gracias, sí, profesora Marina. Un abrazo. Gracias, profe Belín, por su intervención. Gracias a la profe Marina por la disertación. Y gracias a los estudiantes que están presentes. Ya estamos a punto de culminar. Realmente
muy enriquecedor este intercambio de experiencias, este intercambio de saberes, el poder discutir sobre este problema que es un problema complejo, que hay que meterse en Honduras, ¿verdad? Cuando hablamos de cambios o de transformaciones curriculares. Y ahí la importancia de los procesos de evaluación, o sea, el proceso de evaluación como ese proceso que va a permitir va a facilitar la toma de decisiones y toma de decisiones sobre fundamentos sólidos, ¿ok? Sobre estudios serios que se puedan hacer de ese trabajo curricular, ¿no? Gracias, profe Marina, por regalarnos este tiempo, no solo su tiempo, sino, bueno, su sapiencia, su experiencia. Realmente escucharla a usted, pues, es toda una cátedra. O sea, uno constantemente aprende y se deleita con las formas de intervención y la calidez y la sencillez con que plantea el tema, específicamente el tema curricular y el tema de la evaluación específicamente. La profe Roselena, que comparte conmigo el escenario, no sé si quiera señalar algo, hacer algún planteamiento. Bueno, muchas gracias. Yo lo que quería preguntar, yo quería preguntar si hay alguien más en el derecho de palabra. Si no lo hay, pues bueno, no solo agradecer, ¿no? Sino ver qué posibilidades hay de algún acompañamiento en algunas preguntas o en otro encuentro donde ya podamos haber avanzado un poco más en esta reflexión y compartir cuáles son las conclusiones y por dónde vamos, porque yo siento que en verdad, tanto en la central como en las otras universidades a las que estamos llamadas a revisar y hacerle frente a toda la realidad local e internacional, creo que de verdad que nos hace falta estos espacios de intercambio y bueno, sobre todo con usted, profe. Entonces quería dejar como esa inquietud por allí, ver qué tan posible es, a sabiendas que bueno, esto es, digamos, con la buena pro y la buena voluntad de que todos tenemos. Gracias por eso, profe. Bueno, yo voy a agarrar las palabras de Roselena. Yo soy muy inventora, ¿eh? No me dan, si me dan cuerda, se va el papagayo. Entonces, a mí se me ocurre que de repente aquellas personas que no han podido participar o que tienen ideas, que tienen todo, que lo dejen escrito, por escrito, que Iraida lo tenga, me lo pasan, yo lo reviso, respondo para Iraida, no solamente la respuesta que yo puedo dar, sino que Roselena pueda también participar en esa respuesta, Iraida como coordinadora, es decir, que podamos montar como que los resultados de este encuentro para abrir otros encuentros más. Yo no tengo problema, me encanta contrapuntear además, porque de repente mis ideas son una y las otras ideas también son importantes de revisarla. Entonces, quizás como si va a quedar grabado esto y aquellas personas que no han podido hacer preguntas que las dejen por allí para que podamos hacer esto y con mucho gusto, Iraida lo sabe. A mí me dice, profe, nos vemos tal día, bueno, buscamos el día, si yo lo tengo libre, lo hacemos. Para las otras universidades estoy siempre a la orden para colaborar también con espacios así dentro de sus universidades, porque yo soy una amante del currículum. Yo creo que el currículum es la parte central de una vida institucional, universitaria sobre todo, y la formación del docente es muy importante. Nosotros, cuando yo estaba en SATPRO con la profesora Elena Dorrego, nosotros sabíamos que no podíamos dejar al currículum de lado, todo tenía que estar por allí. Nosotros formábamos a los profesores nuestros de la universidad, no solamente desde ciertos elementos como la tecnología o elementos del discurso, muchas cosas que se daban, pero el currículum no fallaba, ahí estaba como lugar, como centro especial. La evaluación curricular tenía que estar. ¿Por qué? Bueno, porque una universidad, por ejemplo, la central, que tiene el sistema de actualización docente, tiene que estar para eso, para enseñar a los demás. Y yo recuerdo que allá fuimos a más de una universidad
desde SATPRO y admitíamos a los profesores de otras universidades para su formación y el currículum estaba allí. La evaluación curricular tiene que estar. Entonces, bueno, yo agradezco mucho este intercambio, agradezco mucho a las personas que intervinieron, a las que no intervinieron por tiempo. Estoy a la orden. Iraida cuenta con mi apoyo y Roselena también. Oye, profe, muchas gracias. Me encanta que haya salido esta arista porque, bueno, eso nos va a seguir nutriendo y además vamos a disfrutar mucho, ¿no? Disfrutar para compartir conocimiento, compartir emociones, porque, bueno, reencontrarse con las personas, pues, le mueve a uno, pues, esa parte emocional. Aymara, yo iba a invitar a Aymara a que hablara porque Aymara es una persona muy importante. Aquí están todos dando las gracias por las reflexiones, las disertaciones, por la sesión tan provechosa que hemos tenido. Y Aymara específicamente, pues, señalaba algo. Bueno, Aymara, vamos a cerrar contigo esto. Yo quiero cerrar con un pensamiento de mi mentora, la profe Mercedes Campero, que habla justamente de este tema de la evaluación curricular. Aymara, tienes el derecho de palabra. Ya estamos a punto de cerrar la sesión del día de hoy. Reiteramos, todos los profesores de la maestría, Aymara nos está acompañando en la formación también, el profe Camilo que está acá, la profe Roselena, somos los que estamos mediando en este proceso de formación de estos nuevos evaluadores del tema educativo que me acompañan acá. Bueno, Aymara, ¿tienes el derecho de palabra? Gracias, Iraida. Ciertamente, como había tantas inquietudes y tanta participación, no quise como interrumpir, pero son muchísimas las preguntas y las dudas que tengo, profe, porque usted no solamente nos mueve el piso con muchas cosas, ¿no? Nos invita a investigar, nos invita a reflexionar sobre nuestra práctica, sobre lo que estamos haciendo. Yo creo que eso es fundamental en un docente, ¿no? Dejar todas esas inquietudes. Por ejemplo, hay una que me llamó la atención. Usted mencionó tanto que el hecho de hacer un currículo implica investigación. Y usted sabe que esa área es muy sensible, no solo para el docente en su práctica, sino en su hacer como profesional. Y resulta que a mí una de las inquietudes que tengo, que siempre me asalta, que siempre la tengo presente, es esas habilidades o esas, digamos, sí, habilidades, para no llamarlas competencias, profe, que sí son competencias investigativas que debemos desarrollar los docentes, ¿no? Entonces, eso es una de las debilidades que yo veo que hay en nuestro ámbito docente. Lamentablemente no tenemos en las universidades, debo decirlo así, estoy abusando o estoy siendo de investigación. ¿Usted qué pasa con las investigaciones artificial que es copiar y pegar acá? A veces también las investigaciones son, bueno, de la misma manera que se hacen siempre, y entonces por ahí creo que hay una gran debilidad. No me quiero extender, pero esa es una de las aristas que yo considero importantes en la la construcción, en la formulación de un currículo y también de los cambios curriculares. Sin investigación no creo que avancemos mucho. Son muchísimas cosas que tengo aquí, pero como usted está proponiendo a lo mejor dejarlas por escrito, creo que eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Para no alargar el asunto. Y estoy sumamente agradecida, estoy contenta de verla tan bella como se ve, y no solo bella, sino lo activa, lo que siempre nos genera a todos, que son esas ganas de seguir estudiando. Gracias, profe. Gracias por esas hermosas palabras, profe, más que merecidas para la profe Marina. La profe Josiana nos está haciendo un comentario de que la UCLA acaba de firmar un convenio con la Escuela de Educación de la Universidad Central de Venezuela, un convenio con la interuniversidad, o sea, UCLA, Universidad Central de Venezuela,
y específicamente dice ella que actualmente ella es la jefe de evaluación y gestión y la doctora Olga es la jefe de producción de materiales. Esperamos poder estrechar lazos de cooperación, sus aportes son valiosos para nosotros. Gracias, profesora Josiana, por esto. Gracias a la profe Marina por regalarnos este espacio de interacción, y no solo por eso, sino por abrir nuevos espacios. Gracias a Roselena por hacer ese planteamiento que posibilitó abrir nuevas ventanas para interactuar, intercambiar saberes, pareceres, todas estas cosas. Bueno, quiero cerrar con un pensamiento de Stuffelman, que es un evaluador, uno de los que ha propuesto modelos de evaluación, y dice que el propósito más importante de la evaluación no es demostrar, sino mostrar y perfeccionar. La evaluación debe tender a una forma natural y a la comprensión profunda de los fenómenos. O sea, la evaluación posibilita la comprensión, y por eso la evaluación se apoya en procesos de investigación, a propósito de lo que la profesora Aymara está señalando. Y quiero antes de darle la palabra a la profe Marina, quiero publicar, ya va que estoy aquí, me enredé un poquito con esto, quiero publicar un pensamiento de la profe Mercedes Campero, que anteriormente coordinó la maestría, que es la maestra, mentora, amiga de todos nosotros, y que bueno, así como la profe Marina pues nos deleita y es la amiga, la compañera, la mentora, pues la profe Campero también es pues nuestra gran maestra. Y la profe Campero dice en uno de sus pensamientos: al insistir sobre la ausencia de un sistema de evaluación verdaderamente pedagógico, o sea, la evaluación para la mejora, como factor explicativo de algunas fallas de los currícula, no es pretender exaltar la evaluación como el medicamento efectivo y sanador de los males educativos y de las deficiencias de los currícula. Esa no es la intención. Vemos la evaluación como una herramienta de ayuda a la planificación y desarrollo curricular. Quiero dejar este pensamiento de la profe Campero, que creo que ahorita es que se está publicando. Lo vuelvo a retomar. Dice la profe Campero: al insistir sobre la ausencia de un sistema de evaluación verdaderamente pedagógico como factor explicativo de algunas fallas de los currícula, no se pretende exaltar la evaluación como el medicamento efectivo y sanador de los males educativos y de las deficiencias de los currícula. Esa no es la intención. Vemos la evaluación como una herramienta de ayuda a la planificación y el desarrollo curricular. Parte de la esencia de la evaluación del currículum es develar esas tensiones curriculares que se producen entre el currículum formal, el currículum real y el currículum oculto. Es poder dar información pertinente y válida para la toma de decisiones que se tenga a bien hacer, ya sea de cambios, de ajustes o, como lo llamamos ahorita, de transformación curricular. Bueno, en este escenario le reitero las gracias a nuestra profesora, a nuestra maestra, a nuestra amiga y mentora, la profe Marina Polo, de la que siempre estamos aprendiendo y que hoy pues nos abre nuevas aristas y nuevos espacios para la discusión. Muchas gracias, profe Marina. Le dejo este espacio para que usted se despida. Y bueno, le doy gracias a todos los presentes, tanto a los estudiantes de la maestría en evaluación de la educación, como a todos los profesores que conformamos el equipo de la maestría y todos aquellos profesores que hoy tuvieron a bien en incorporarse, tanto los profesores de otras universidades como profesores de nuestra casa de estudios, tanto de la Escuela de Educación como de otras escuelas que hacen vida y gestionan el currículum en nuestra magna casa, la casa que vence la sombra. Le doy la palabra, profe, para que usted... Con pocas palabras me despido. Gracias infinitas a ustedes por estar allí, por estar preocupados por algo tan importante como es la evaluación curricular. Gracias por Iraida como coordinadora de la maestría, de no solamente pensar en una evaluación de aprendizaje, sino también en esa evaluación curricular, como lo decía Mercedes, mi gran maestra, mi gran amiga, mi gran profesora, para lo cual de ella aprendí muchísimo cuestiones de evaluación. Cuando yo era directora del CEAPUG,
yo recorría a los dos grandes de evaluación, a Mercedes Campero y a César Villarruel. Cuando yo tenía que pensar cómo iba a evaluar esos aprendizajes, no por números ni por calificaciones, sino por un saber hacer y un saber ser y un saber conocer sin necesidad de ponerle un número a un estudiante. Con ellos recibí una grandes lecciones como directora del CEAPUC. Yo quiero también darle las gracias a todos los presentes y me gustaría, porque leí más o menos ciertos comentarios que hay por allí, sería muy bueno, Iraida, que se recogieran para nuestro intercambio y para el crecimiento de lo que podamos sacar, quizás un pequeño documento de este momento e ir sacando pequeños documentos que nutran a todos aquellos que les interesa ese tema. Gracias a todos. Aymara, un gran beso y por favor un beso también a tu hermana adorada por mí. A todos, muchísimas gracias y bueno, siempre a la orden. Se lo daré, se lo daré. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a todas y todos. Bueno, les informo que esto está siendo grabado. Luis nos está ayudando en la parte técnica y el profe Camilo nos va a ayudar en la edición. De hecho, ya está publicada la conferencia en el canal de YouTube, que fue por el medio que utilizamos para compartirla, y esta ha sido para beneplácito, pues ha sido socializada en muchos, en algunos lugares, entre ellos pues el núcleo Barquisimeto me pasó imágenes de la socialización que estaban haciendo y cómo estaban conectados. Entonces, bueno, me complace que esto no solo pues llegue a los muchachos que se están formando como evaluadores de la educación, sino que pues tenga incidencia. Y seguro, profe, voy a recoger la información y abrir estas ventanas de la cual la profesora Elena le propuso y usted gentilmente, Roselena le propuso y usted gentilmente pues abrió esa compuerta, abrió esa ventana que nos va a dar la posibilidad de intercambio, de enriquecernos, de nutrir más esta perspectiva, sobre todo en este espacio que estamos viviendo ahorita en nuestra casa de estudio, pues dentro de este marco que lo llaman el año de la transformación curricular. Bueno, infinitas gracias, gracias a todos y todas. Y bueno, ya, sí, gracias por conectar. Buenas tardes para ustedes. Adiós, adiós.